Muy buenas noches, mis queridos hermanos, hermanas, Dios me los bendiga. Hoy vamos nuevamente a estudiar la palabra de Dios y vamos a seguir estudiando el Evangelio de Juan. La clase pasada, el estudio pasado, estudiamos el capítulo 9, donde Jesús sana a un ciego de nacimiento y vimos que decíamos de que él sí pudo ver al ciego, ver su necesidad, ver el estado en que él estaba, pero el ciego no lo podía ver a él. Sin embargo, Jesús viene y se acerca, y le abre los ojos, le dice unas simples palabras, que vaya al estanque y se lave. Primero hizo lodo, ¿verdad? Se los puso en los ojos y luego le dice, ve al estanque y lávate, le dice. Y el estanque quiere decir enviado. Jesucristo es el enviado de Dios para toda la humanidad. Sin embargo, así como este ciego no lo podía ver, pero Jesús mismo le abre los ojos. Y luego en el transcurso del capítulo vemos cómo primero este ciego le llama hombre. Cuando le preguntaron, ¿y quién te abrió los ojos? Dijo, un hombre llamado Jesús. Y luego lo empiezan a interrogar y este hombre que había sido sanado de la ceguera, dice, yo creo que él es profeta, dijo, porque tiene cierta conexión con Dios. Y lo insultaron de que los líderes religiosos lo insultaron a él, como diciendo, ¿tú qué vas a saber si eras un pobre ciego? Y entonces, bueno, dice él lo que yo creo que es profeta, porque nadie puede sanar a un ciego así como yo si no está Dios con él. Dice, sacó una teología bien simple y sencilla, ¿verdad? Él, reconoció que Jesús era alguien especial enviado por Dios. Y luego Jesús lo encuentra y le dice, ¿crees en el Hijo de Dios, en el Hijo del Hombre? Y él dijo, no, no lo conozco. Dijo. Y Jesús le dice, soy yo el que habla contigo, el que te abrió los ojos. Y dice que este hombre pues lo adoró, ¿verdad? Adoró a Jesús, dando a entender de que cuando tenemos esa necesidad de conocer a Dios, Dios mismo se encarga de ayudarnos a abrir nuestros ojos, conocerlo, descubrirlo y luego llegar a adorarlo, ¿verdad? Y todo esto fue basado en la gracia de Dios. Porque el ciego no le pidió a Jesús que lo sanara, ¿verdad? Sino que Jesús fue el que lo sanó sin que él se lo pidiera a Jesús, ni siquiera conocía a Jesús. Pero Jesús actuó por gracia, por su propia voluntad, quiso ayudarlo y demostrarle a aquellos líderes religiosos, aquellos que no creían en Jesús, de que a Dios se le puede conocer cuando hay una humildad en la persona, ¿verdad? La persona es humilde. Y la persona cuando Jesús le dijo, ve al estanque y lávate, no fue nada complicado, sin embargo, él fue y se lavó y recobró la vista y podemos ver, hermanos, de que conocer a Dios no es nada complicado, sino que los hombres lo complican con su orgullo, con su arrogancia, con rechazar a Jesús, con no reconocer su necesidad, su ceguera espiritual. Entonces aquí vamos a entrar al capítulo 10 ahora y todavía es una continuación de esto, ¿verdad? Jesús le dice a estas personas de que ellos estaban ciegos, de que ellos estaban ciegos, ¿verdad? Y entonces, y no podían reconocer a Jesús, no le podían dar el reconocimiento de lo que Él es. Y así pasa, hermanos, así pasa con mucha gente, ¿verdad? Mucha gente no alcanza, escucha de Dios, pero no alcanza a distinguirlo, no alcanza a tener una relación con Él por su orgullo, por su manera de pensar y de rechazar a Dios. Entonces, es muy importante la humildad en esto, ¿verdad? Bienvenida, hermana Vicky. Dios me la bendiga. Ahora Gracias, sí, pastor. Buenas noches. ahora Ahora sí sí llegó a llegué a tiempo, tiempo. mire, qué bueno. Sí, ahora sí me Vamos acordé. a, vamos a empezar a estudiar Juan 10, Ok. Juan capítulo 10. Y todavía después que Jesús le dice que estaban ciegos, en el capítulo 10 vamos a ver
vamos a estudiar, no mucho, porque a ver hasta dónde nos permite llegar aquí. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Dice Jesús, ciertamente, capítulo 10 verso 1, tengo la nueva versión internacional. Ciertamente les aseguro, dice Jesús, que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que se trepa y se mete por otro lado, o sea, se salta la barda, ¿verdad? Es un ladrón y un bandido, dice Jesús. Entonces aquí vamos a ver todo esto, ¿verdad? Y luego dice el verso 2, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Y aquí estamos viendo dos maneras de ser. Uno que es ladrón y otro que es el verdadero pastor, ¿verdad? Uno que viene a robarse las ovejas para su beneficio personal. Sí, porque las mata, las vende, no sé qué, no las va, no es para, el que se roba las ovejas no es para que las cuide, sino para que las mate y saque provecho de ellas. Pero el verdadero pastor, él no viene con la intención de robarse las ovejas, sino de cuidarlas, de protegerlas, de amarlas, de mostrarles el amor y cuidarlas, ¿verdad? Aunque finalmente las ovejas se usaban para los sacrificios a Dios, ¿verdad? Entonces, este era el motivo principal que en Israel había muchas ovejas, porque las ovejas eran el cordero, las ovejas eran el símbolo, ¿verdad? Precisamente del sacrificio que le agradaba a Dios, ¿verdad? Pero las ovejas simplemente eran un símbolo, ¿verdad? Porque representaban al ser indefenso, humilde, que, que necesita la protección de Dios y que se deja cuidar, ¿verdad? Y que admite y reconoce a quién es su pastor, ¿verdad? Entonces, es lo que va a desarrollar Jesús en este capítulo, porque dice aquí, el capítulo 1, vamos a ver, ya vimos que el que no entra por la puerta, pues es una persona que viene a robar, dice, no da la cara, no da la cara, no se identifica porque es un bandido, dice. Y no tiene una buena intención, pues. Pero el versículo 2 dice, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. En otras palabras, él no tiene por qué esconderse, porque no viene a robar, viene a hacer un bien. Y luego dice el verso 3, el portero del corral, en la noche dejaban en cierto lugar a muchas ovejas de muchos pastores. Y dice, el portero le abre la puerta, o sea, a los que son pastores les abre la puerta, y las ovejas oyen su voz, dice. En otras palabras, las ovejas identificaban muy bien quién era su pastor, ¿verdad? Ya ve que todas las ovejas allá en una manada grande pues se revuelven y uno no sabe cuál es cuál, ¿verdad? Pero las ovejas sí saben quién es su pastor. O sea, aunque el pastor a veces no las puede identificar entre tantas ovejas, solo oír su voz y ellas ya están familiarizadas con su pastor. Ellas mismas se van juntando para, para irse con ese que es su pastor, ¿verdad? Entonces Jesucristo se va a poner en este ejemplo, ¿verdad? De que él tiene buenas intenciones, él no viene a robar ni a lastimar a nadie, y que las verdaderas ovejas, los que realmente lo identifican a él como el buen pastor, entonces ellas forman un grupo, se unen con su pastor y hay una relación cercana entre ellos, ¿verdad? Entonces dice aquí el verso 3, el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Luego dice, llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Bueno, no sabemos que pues el pastor le ponía nombre a sus ovejas, ¿verdad? Pues no sabemos, a una le podía decir la gordita, a otra le podía decir la flaquita o no, qué sé yo, ¿verdad? El caso es que ellas, de una manera, siempre le ponían nombres así curiosos, ¿verdad? Así como cuando usted no, le pone nombre a su gatito o a su perrito, ¿verdad? Siempre le pone un nombre agradable, ¿verdad? Que, que, que se oiga bonito, que se sienta bien, ¿verdad? Y Jesús dice que ya le había puesto nombre a sus ovejas, no solo él, sino los pastores tenían esa costumbre. Y entonces cuando oían su voz que eran llamadas, pues rápido se acercaban, ¿verdad? Porque sentían una conexión con su pastor, ¿verdad?
Y eso es lo bonito, ¿verdad? Dice, y la saca del redil, o sea, del corral ese donde habían cientos de ovejas. Verso 4, cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, dice, va delante de ellas y las ovejas, o sea, las que son suyas, los siguen, siguen al pastor, porque reconocen su voz, dice. En otras palabras, hay algo que les identifica, que hace que ellas puedan identificar a su pastor, y esa es la voz del pastor, el tono de su voz, el, pues todos tenemos una voz distinta, ¿verdad? Aun cuando alguien nos habla por teléfono, aunque no le vemos la cara, solo con escuchar su voz ya sabemos quién es, ¿verdad? Porque todos tenemos una voz diferente. Entonces, así que estas ovejas dice que se identificaban con su pastor por el tono de su voz, tal vez por la manera que les hablaba, con el cariño, con la atención que él les hablaba, ¿verdad? Y había una conexión, ¿verdad? Y formaban un solo rebaño, ¿verdad? Pero el versículo 5 dice, pero a un desconocido jamás lo siguen, dice. En otras palabras, llegaba un nuevo pastor o otra persona que llegaba ahí y las empezaba a llamar, pues no le hacían caso, ¿verdad? No respondían porque no había confianza. O sea que la relación entre la oveja y el pastor es una relación de confianza, de relación cercana, ¿verdad? De buen trato, ¿verdad? Entonces, eso hacía especial esa relación, el buen trato. Y luego dice el versículo, pero aún 5, pero aún desconocido jamás lo siguen. Más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. O sea, una voz extraña en ellas crea desconfianza, ¿verdad? Ellas saben de que, como cualquiera de nosotros, una persona que no conocemos, pues no nos causa confianza, sino tenemos ahí nuestras reservas, ¿verdad? Estamos ahí como a expectativa, cómo va a tratarnos, cómo nos va a hablar, en fin. Y tarda un poco de tiempo y cuesta un poco de esfuerzo, ¿verdad? Poder empezar a tener confianza con alguien, ¿verdad? Porque pues no, no conocemos a la persona a fondo, entonces tenemos nuestras reservas. Y es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Lo que está resaltando aquí Jesús es de que Él trae buenas intenciones, Él va a tratar con cariño a las personas como el pastor trata a las ovejas, no les quiere hacer daño, sino todo lo contrario, quiere cuidarlas, quiere protegerlas. Entonces, y esto, hermanos, lo está diciendo porque en el Antiguo Testamento, en muchos pasajes del Antiguo Testamento, Dios mismo le decía al pueblo que Él era su pastor, ¿verdad? Que Él era el pastor del pueblo y el pueblo eran sus ovejas. Y aún el mismo rey David en el Salmo 23, usted ya lo conoce muy bien, ¿verdad? Él dice, el Señor es mi pastor, dice, y nada me faltará, dice. Entonces él tenía una confianza plena en el Señor, en Dios, ¿verdad? Pero aquí Jesucristo, que es Dios hecho hombre, está diciendo lo mismo, ¿verdad? Le está diciendo a la gente, yo soy el buen pastor, confíen en mí, confíen en mí. Así como David confiaba en Dios en el Salmo 23, confíen en mí. Yo no vengo a robarme nada, yo vengo a tratarlas bien, a cuidarlas, ¿verdad? En fin, a darle lo mejor de mí. Entonces, y ahí dice el versículo 6, Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Acuérdense que Jesús está usando el modelo. Lo que están aquí, los que están escuchando a Jesús son judíos, ¿no? Y ellos bien saben que, que Dios es varias veces refirió en el Antiguo Testamento como el pastor del pueblo, ¿verdad? Como el pastor, el que cuidaba el rebaño, su rebaño. Y todo esto era bien familiar para ellos porque todos los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, aún David, todos ellos eran pastores, ¿verdad? Entonces era un pueblo de pastores, ¿verdad? De pastores de ovejas y de chivos, ¿verdad? De borregos y todo eso. Entonces todo esto para ellos era bien familiar. Entonces, y aquí Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor, pero ellos no captaban qué les quería decir. Él está queriendo decir, yo soy ese Dios que ustedes les decía en el Antiguo Testamento
yo era el pastor de ustedes, ahora me he hecho presente, ahora soy estoy aquí en persona, ¿verdad? Pero dice que ellos no entendían lo que decía Jesús, ¿verdad? No le podían captar hasta ese grado, ¿verdad? Y dice el versículo 6, Jesús les puso este ejemplo, el ejemplo del pastor de Israel, como David sí lo había captado en el pasado, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras, dice. Por eso él volvió a decirles, aquí dice, ciertamente les aseguro, dice, vuelve a poner otro ejemplo, dice que yo soy la puerta de las ovejas. Aquí Jesús va a usar el nombre de Dios. El nombre de Dios para los hebreos es el yo soy. ¿Por qué? Porque cuando Moisés le preguntó a Dios, oye, si me pregunta, cuando antes de irse a Egipto, le dijo, vas a ir a Egipto, y si me preguntan cómo te llamas, ¿qué voy a decir? Diles, yo soy el que soy. Yo soy, es una palabra muy difícil de explicar, porque da a entender, yo soy, dando a entender, yo existo y existo siempre en presente. O sea que no tengo pasado ni futuro, ¿verdad? Porque Dios es un Dios eterno que no está sujeto como nosotros al tiempo, ni al espacio, ¿verdad? Ni a la materia. Entonces, Dios es eterno, o sea, para Él no pasan los años, ¿verdad? No pasan los días, ¿verdad? No se envejece. Entonces, Él está en otra dimensión. Pero Jesús usa ese nombre y dice, yo soy, dice, y lo conecta con una función que es lo que Él está haciendo. Yo soy el Dios por el cual ustedes pueden entrar a tener una relación con Dios mismo, dice. Yo soy el Hijo de Dios que ha venido a conectarlos con Dios, ¿verdad? Y por eso dice en el versículo 7, por eso volvió a decirle, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. A veces, hermanos, a veces los pastores llevaban a sus ovejas un poco lejos, ¿verdad? Para que no estén ahí todas amontonadas, distintos rebaños. Entonces muchos se iban muy lejos y a veces no podían regresar el mismo día, buscando buenos pastos, ¿verdad? Donde pudieran comer bien. Y a veces, como quedaban muy lejos, a veces buscaban una cueva donde pasar la noche. Entonces el pastor generalmente metía las ovejas en una cueva y él se quedaba en la puerta. El pastor se quedaba como el portero de el que estaba cuidando ahí, ¿verdad? En otras palabras, aunque la cueva no tenía una puerta de física, ¿verdad? Pero la puerta se convertía el mismo pastor. Se ponía en la puerta para ni que un lobo pueda entrar, ni que una oveja se pueda escapar o salir perdida, ¿verdad? Entonces Jesús está hablando de que Él es el intermediario, ¿verdad? El Salvador, el que salva a las ovejas, y Él está para protegerlas, para dar su vida aún por las ovejas, evitando que algún animal, un lobo o otro animal pudiera entrar a la cueva o en el lugar donde estaban, ¿verdad? Él se quedaba siempre despierto, cuidando a sus ovejas. Entonces, por eso dice, yo soy la puerta. Y luego dice el verso 8, todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones, dice, y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. En otras palabras, hermanos, cuando una persona tiene una mala reputación, cuando una persona es un bandido, es un ladrón, pues nadie le puede hacer, le brinda su confianza, ¿verdad? Porque ya sabemos que ya tiene ese récord, ¿verdad? Tiene esa. Y Jesús se refiere a esto, hermanos, porque en el Antiguo Testamento, allá en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, ah, se denuncia a los falsos pastores, ¿verdad? Habían personas, si usted no pierda este pasaje, pero si usted busca Ezequiel capítulo 34, Ezequiel 34, Jesús está refiriendo que habían muchos líderes religiosos en la época de los muchos años antes de que Jesús viniera. Por ejemplo, el profeta Ezequiel dice esto, ¿verdad? De que los que Dios había dejado encargados para que
guiaran al pueblo y cuidaran al pueblo en su vida espiritual, no lo hicieron. Dice Ezequiel capítulo 34, del 2 al 5. Dice así, del 2 al 5 dice, hijo de hombre, así le decía Dios al profeta Ezequiel, profetiza contra las ovejas de Israel, profetízales y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Ay de ustedes, pastores de Israel, dice, que tan solo se cuidan a sí mismos, dice. ¿Acaso los pastores no deben cuidar el rebaño? Dice. O sea, su responsabilidad. Ustedes se beben la leche, dice, de las ovejas. Se visten con la lana, hacían sus abrigos y matan a las ovejas más gordas, pero no cuidan al rebaño. ¿Qué está queriendo decir aquí? Y no está hablando de los pastores que cuidaban ovejas físicas, está hablando de los pastores espirituales que tenía el pueblo de Israel, los líderes espirituales. Que dice, ustedes lo que les interesa es comer bien, beneficiarse de las ovejas, pero no las cuidan, dice. Luego dice el verso 4, no fortalecen a la oveja débil, dice. Está hablando de los seres, de los seres humanos, de los israelitas que no les preocupaban, los líderes religiosos los tenían así como abandonados. ¿Eh? Por eso dice, no fortalecen a la oveja débil, no cuidan a la enferma, ni curan a la herida, no van por la descarriada, ni buscan a la perdida, dice. Al contrario, dice, tratan al rebaño con crueldad y violencia, ¿verdad? Con amenazas y con quitarles lo que es de ellos, tal vez con mentiras o con, no sé, manipulándolos, ¿verdad? Dice el verso 5, por eso las ovejas se han dispersado, dice, por falta de pastor. Por eso están a la merced de las fieras salvajes. Verso 6 dice, mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. Pero aquí Jesús está refiriendo a esto, ¿verdad? De que en el pueblo de Israel siempre Dios proveyó líderes para que el pueblo tuviera una buena relación con Dios y los guiaran a tener una buena relación con Dios, pero todos fallaron. Bueno, quizás no todos, pero la gran mayoría. No le interesaba la vida de los demás. Pero aquí Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor, yo no soy como ellos, ¿verdad? Por eso él dice, los que vinieron antes, dice, fueron unos ladrones, dice, porque querían robarse un privilegio que Dios o sea, apoderarse de algo que no deberían, ¿verdad? El privilegio de ser líderes del pueblo de Dios. No tenían sentimientos ni pensamientos buenos para la gente. Les daba igual si estaban sufriendo o no estaban sufriendo. Les daba igual si tenían problemas o qué sé yo. No se preocupaban por ellos. Pero sí, dice, comían muy bien dice, y se vestían muy bien. O sea, que sacaban provecho de las ovejas, pero no les correspondían con el mismo amor, ¿verdad? Que deberían. Y Jesús aquí está hablando, ¿verdad? A un pueblo de Israel que sabía todo esto. Y por eso le dice en el versículo 9. Vamos a regresar a Juan 10:9. Dice, yo soy la puerta, dice. Yo soy el que estoy al cuidado de que ninguna oveja vaya a ser dañada, dice. Nadie va a entrar, mientras yo esté aquí, dice, nadie va a entrar a hacerle daño a las ovejas, ni tampoco voy a dejar que la oveja salga y se pierda, ¿verdad? O salga a tener estar en peligro, ¿verdad? Por eso dice aquí el versículo 9. Yo soy la puerta, dice Jesús. El que entre por esta puerta, que soy yo, dice, será salvo. Jesucristo viene a ofrecer salvación, ¿verdad? Y Él es el medio, ¿verdad? Él es por el cual se puede llegar a la salvación, se puede entrar a la salvación. Y luego dice el versículo, el que entre por esta puerta será salvo, se moverá, dice, con entera libertad, de lo que estábamos platicando antes del estudio de hoy. Porque Dios no nos llama a vivir
dentro de un sistema de miedo, ¿verdad? O estar ahí forzados, ¿verdad? Sino que en Cristo tenemos libertad, una libertad de poder acercarnos a Dios confiadamente, ¿verdad? Tenemos libertad de vivir nuestra vida no bajo amenaza, ¿verdad? Ni por miedo, sino vivir confiados de que donde vayamos Dios está con nosotros, Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos guía, ¿verdad? Y y a ese tipo de libertad se refiere, ¿verdad? De que aquí está hablando de una oveja que se siente libre ya, sin miedo de que la vaya a atacar el lobo, porque su pastor está ahí cuidándola. Y ese es el ejemplo que está poniendo, dice. Dice, se moverá con entera libertad y hallará pastos, dice. En otras palabras, se va a sentir feliz porque va a tener todo lo necesario para que coma, para que esté bien, dice. Y eso lo provee Él, ¿verdad? Jesús lo está proveyendo. Y luego dice el verso 10, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, ¿verdad? Y luego dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En el versículo 10, pues muchos dicen que es el diablo, el ladrón, pero aquí el contexto no está hablando del diablo, ¿verdad? Está hablando de los pastores y de los líderes religiosos aún del tiempo antiguos, ya los mencionó Jesús, los que vinieron antes de mí, y también de los líderes religiosos que eran los pastores del pueblo de Israel en ese tiempo, que eran los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley. A eso se está refiriendo, ¿verdad? Que ellos se habían apoderado del pueblo, habían tomado, se habían apropiado del pueblo, como que el pueblo les pertenecía y que ellos eran los líderes y que ellos se habían apropiado del cuidado de ese pueblo, pero en realidad no lo estaban cuidando. No lo estaban cuidando, sino que estaban ejerciendo una religión, pues prácticamente manipulativa, ¿verdad? Porque ellos abusaban, ¿verdad? De su cargo de autoridad. En realidad no les interesaba el bienestar de los que buscaban a Dios, que iban al templo y todo eso. No, ellos lo veían como un negocio donde ellos se podían enriquecer, vendían las ovejas, vendían los animales, todo era comercio, ¿verdad? Por eso en el capítulo 2 vimos que Jesús entró al templo y les hizo ver que estaban mal, ¿verdad? Que estaban mal ahí vendiendo y haciendo negocio con la vida, con la vida de fe de las personas, ¿verdad? Entonces ahí está hablando Jesús de los ladrones. Acuérdense que en ese capítulo, cuando Jesús agarra el látigo y entra al templo, no en el templo, en la parte donde se adoraba a Dios, sino en los corredores, ¿verdad? En las plazas que estaban afuera. Ahí estaba el mercado de venta de animales. Y Jesús dijo, esto ustedes mi casa de mi padre la han convertido en una cueva, dice. ¿Ustedes se acuerdan qué dijo? ¿Cueva de qué? De ladrones, ¿no? Y aquí Jesús vuelve a mencionar eso, que los ladrones, ¿verdad? Pero los ladrones, aquí no está refiriendo al diablo, no está refiriendo, porque muchos usan ese pasaje y lo sacan de contexto. Ah, el diablo vino a robarte tu felicidad, el diablo vino a quitarte esto. Y no, y no es así, ¿verdad? El contexto no está hablando de eso, está hablando de los líderes religiosos que le robaban al pueblo y se habían robado el derecho, ¿verdad? De ser guías del pueblo, ¿verdad? Y luego dice el verso 11, yo soy el buen pastor, dice Jesús. Vuelve a tomar primero dice que es la puerta, primero empieza con que Él es el pastor, luego se enfoca que Él es la puerta, pero ahorita vuelve a tomar el papel del buen pastor, como diciendo, ese pastor del Antiguo Testamento que es Dios, el pueblo de Israel. Yo soy, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor dice, y él va a empezar a decir cómo se identifica o cuáles son las características del buen pastor, que es él, ¿verdad? Que es Dios mismo. Dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. En otras palabras, se está diciendo, ¿cómo pueden identificar al que es buen pastor? Porque ama las ovejas, que es capaz de dar hasta su vida por ellas, por defenderlas, por cuidarlas, por protegerlas.
por amor a ellas es capaz de hacerlo a lo máximo, dice. Y luego dice el versículo 12, el asalariado, o sea, el contratado, al que le pagaban por cuidar ovejas, dice, el asalariado no es el pastor, dice, y a él no le pertenecen las ovejas tampoco, dice. Simplemente son empleados, dice. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Aquí, aquí Pablo, Jesús está hablando de lo que generalmente pasaba entre los pastores, ¿verdad? Que cuidaban ovejas y todo eso. Unos eran dueños del rebaño, otros contrataban personas para que le cuiden sus ovejas, pero aquí está diciendo, y aunque está usando esto como ejemplos, ¿verdad? De lo que la gente conocía, pero está refiriendo a los líderes religiosos, ¿verdad? Los líderes religiosos que en realidad no amaban al pueblo, ¿verdad? No amaban a las ovejas. Y Jesús lo está usando como un ejemplo de lo que pasaba en la vida práctica de los pastores y los rebaños, pero para referirse a lo lado espiritual. Por eso dice, cuando el lobo, se acerca el lobo, abandona las ovejas, o sea, cuando ve peligro, él no le interesa que arriesgar su vida, mucho menos ponerla, dice. Al contrario, corre, dice, corre y deja las ovejas que se las coma el lobo, dice. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa, dice. En otras palabras, no hay quien las proteja. Y verso 13 dice, y ese hombre huye porque siendo asalariado, o sea, que trabaja por dinero, no le importan las ovejas. Y este es un mensaje bastante importante, ¿verdad? Porque hay, todo el tiempo ha habido, hermano, ha habido líderes religiosos, pastores, que trabajan por el dinero, ¿verdad? Y se preparan y preparan sus temas, preparan sus sermones, y están ahí y hablan la palabra, pero en realidad no lo hacen por amor a Cristo primeramente y luego por las almas, ¿verdad? Sino que lo hacen por motivos económicos. Bueno, para esto estudié y de esto voy a vivir y lo ven más que todo como una profesión, como cualquier trabajo, ¿verdad? Como cualquier trabajo, no lo ven como algo que realmente están representando a Dios, ¿verdad? El amor de Dios hacia la gente, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Entonces, pero aquí el modelo perfecto del que se interesa por la salvación de las almas, de las personas, es Cristo Jesús, ¿verdad? Él es el pastor sobresaliente, ¿verdad? El mejor pastor, ¿verdad? Podríamos decirlo de esa manera. Versículo 14. Vuelve a Jesús decir, yo soy el buen pastor, como recalcándolo, ¿verdad? Y luego dice, conozco mis ovejas. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Entonces, esto es bien importante, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús habla de una relación, de una relación. Como le digo, hay cristianos que oyen la palabra de Dios y tal vez van hasta una iglesia, pero no tienen una relación con Dios. Le preguntan, ¿crees en Dios? Dice, sí, sí, yo creo en Dios. Y pueden conocer muchos aspectos históricos de lo que pasó en la Biblia, ¿verdad? No, sí, yo sé que Moisés hizo de tal cosa, que Noé hizo un arca, y yo sé que David fue el rey que mató a Goliat, y que Jesús murió en la cruz, y pueden saber muchas cosas informativas, ¿verdad? Pero no tienen una relación con Dios. Y aquí la palabra conocer se refiere a conocer íntimamente a alguien, conocer a una persona de manera cercana, ¿verdad? Íntima, donde la persona conoce realmente lo que le está pasando a la otra. Conoce su carácter, conoce su modo, conoce lo que sufre, conoce lo que le alegra, le conoce todo, ¿verdad? Porque hay una relación cercana. A eso se refiere Jesús. Dice, yo soy el buen pastor. Y luego dice, el buen pastor conoce a sus ovejas porque se interesa en sus cosas, en sus problemas de sus ovejas. Está al pendiente de sus ovejas. No simplemente las veo así de lejos, dice, ni las llevo a un lugar ay, si una se la lleva al río, pues que se la lleve, ¿verdad? Y si una se la come, la muerde una serpiente, que la muerda, y si viene un lobo, pues, bueno, si lo puede espantar bien y si no, pues ni modo. No, no, aquí está hablando de alguien que conoce a fondo, personalmente, lo que le pasa. Aquí usa las ovejas, ¿verdad? Pero en realidad está hablando de personas.
porque Dios se relaciona con nosotros personalmente, con personas, ¿verdad? Y es el propósito de Jesús, venir a relacionarse con nosotros y conocer nuestra vida íntima, lo que realmente pasa en nuestras vidas. Está pasando a diario. O sea que el pastor no ve a las ovejas una vez al mes o una vez al año. No, era diario. Las tenía que sacar y cuidar. Era una relación diaria. Lo que habla de una relación constante, ¿verdad? Cercana. Y luego dice el versículo donde nos quedamos, el 14, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, como diciendo, saben cómo las voy a tratar, saben cómo las trato, saben que yo no les voy a golpear con la vara, ni les voy a dar de patadas, o estamos hablando de un carácter, ¿verdad? Usted sabe que cuando alguien lo trata bien a usted, usted se da cuenta, ¿verdad? Y usted aprecia eso, cuando alguien lo trata bien. Entonces, aquí lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? Mis ovejas confían en mí porque ya me conocen, dice. Si Jesús, si un pastor trataba mal a sus ovejas, pues las ovejas no le iban a tener confianza, le iban a tener miedo. Pero Jesús está hablando aquí de no de tenerle miedo, ¿verdad? Porque Jesús está proyectando a Dios, ¿verdad? Dios humanamente, ya tratando con los seres humanos directamente. Entonces Jesús lo que trae es mostrarle confianza a la gente, un Dios que le podemos tener confianza, que le está interesado en ayudarnos, que está interesado en estar cerca de nosotros, que no tenemos por qué tenerle miedo para nada, ¿verdad? Respeto sí, pero no miedo, ¿verdad? Que no debemos tenerle, ¿cómo se dice? Que, que nos vaya a hacer daño, ¿verdad? O que un día se vaya a enojar tanto que nos vaya a matar o que se vaya a salir de su temperamento y nos vaya a hacer daño, ¿no? No, Jesús está diciendo, yo soy el que les va a cuidar, ¿verdad? Y eso es lo que es bien importante esto, ¿verdad? Y desde luego que podemos buscar muchas aplicaciones aquí, ¿verdad? Para nosotros. ¿Cuánta confianza tienes en Dios? ¿Qué tanto te conoce Dios? ¿Será que Dios nos conoce a fondo? ¿Jesús nos conoce a fondo? Y a veces nosotros no confiamos en Él porque no lo conocemos. No hemos tenido el deseo de acercarnos más a Él. Y lo vemos así un poco distante, ¿verdad? Voy a la iglesia, pero como que no quiero entrar en una relación muy cercana con Él, ¿verdad? Y entonces como que no, a veces no dejamos que Él nos acaricie, ¿verdad? Simbólicamente, ¿verdad? Que nos trate bien, que nos abrace, que nos cuide, que nos, este, que nos, que podamos decirle lo que necesitamos, ¿verdad? Y mucha gente, sí, así es, ¿verdad? Mucha gente no tiene una relación cercana con Dios, con Cristo, ¿verdad? Entonces, pero Jesucristo está hablando aquí de que Él es el buen pastor, que podemos confiar en Él. Y sus ovejas se identifican porque confían en Él, ¿verdad? Confían en Él plenamente. Y luego dice el verso 15, así como el Padre me conoce a mí, está hablando de Dios Padre. Imagínense si Dios Padre no conocía a Jesús, cuánta confianza había entre ellos, cuánta relación había entre ellos tan cercana, ¿verdad? Entonces dice, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él, y doy mi vida, dice, y doy mi vida por las ovejas, dice. O sea que tenía la relación entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Dios Padre y Jesús, era una relación tan íntima, ¿verdad? Y tal vez le pueda poner un ejemplo, ¿verdad? Cuando usted tiene una relación con su padre o su madre, ¿verdad? Hay una relación tan cercana, ¿verdad? Que uno puede, si pudiera, ¿verdad? Haría todo lo posible porque tal vez una madre no sufra, ¿verdad? O ayudarle en todo lo que uno esté a su alcance, ¿verdad? Y viceversa, también la madre con el hijo. Y hay una relación así cercana, ¿verdad? Que uno es capaz de dar todo por la otra persona. Y es lo que está queriendo decir Jesús aquí. Y luego dice, doy mi vida por las ovejas, dice. ¿Por qué? Porque eso es lo que he aprendido, dice Jesús, en mi relación con mi Padre, dice. Él me da todo, yo doy todo por Él, y eso también lo quiero transmitir, dice a mis ovejas. No puedo ser de otra manera, es lo que está queriendo decir. Así que, y luego dice el versículo 16,
tengo otras ovejas que no son de este redil, dice Jesús, y también a ellas debo traerlas. Desde luego que Jesús aquí está hablando del pueblo, primero está hablando de los judíos, ¿verdad? Pero da a entender de que los gentiles, los que no son judíos, también le interesan a Jesús y también él las considera como su propiedad. Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. O sea, no solamente vine por los judíos, dice, por los que, con los que estoy ahorita tratando, dice, pero también vine por los del otro rebaño, o los que no son de este rebaño, pero que van a ser, dice, van a ser parte de mi rebaño, dice Jesús, dando a entender que tal vez se está refiriendo a los que no eran judíos, en este caso nosotros, ¿verdad? Que no éramos judíos, pero que también Jesús vino a dar su vida por nosotros, ¿verdad? Y a buscarnos. Luego dice el versículo, así dice, ellas, o sea, estas ovejas que todavía no eran parte del redil, pero que él había también venido por ellas, así ellas escucharán mi voz, dice, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Sí, la iglesia primitiva se formó de judíos y gentiles, ¿verdad? Acuérdense que el primer gentil que se convirtió fue uno que se llamó Cornelio, ¿no? Cornelio, estaba Pedro ahí, después que predicó a los judíos, dice que Pedro estaba ahí esperando su comida y vio ahí tuvo una visión de animales ahí que Dios le dice mata y come, le dice. Y él dijo, no, pues no, no, no puedo hacer eso porque esos animales pues son sucios, dice. Y no, dice, no, no puedo hacer eso. Y Dios le dice, lo que Dios ha limpiado, o sea, eso eran sucios, pero ya no son sucios. Lo que Dios ha limpiado, dice, ya no lo llames más tú común o inmundo, dice. Entonces, en ese momento dice que vinieron a tocar la puerta y los mensajeros vinieron a buscar a Pedro para que fuera a casa de Cornelio y a predicarles el evangelio, ¿verdad? Y ya cuando Pedro se dio cuenta que se convirtieron al evangelio, creyeron en Cristo, entonces Pedro dijo, verdaderamente me doy cuenta de que Dios no hace excepción de personas. Hasta ahí se dio cuenta, ¿verdad? De que también Jesús había venido por los que no eran judíos, ¿verdad? Por todo ser humano. Entonces, y ahí entramos nosotros, ¿verdad? Que también venimos a ser parte del rebaño del Señor, venimos a ser parte Él es pastor de todos los que creemos en Él, ¿verdad? Y Él está ahí para cuidarnos, defendernos, ¿verdad? Hermano, ¿cuál es la cita de donde dice de los alimentos que no están sucios? ¿Dónde dice eso? Ajá, Bueno, está en Hechos, donde se revela aquí ahí se la doy. ok, Hechos capítulo, vamos a ver, capítulo 10, ok, pero hay otros pasajes, ¿verdad? No solo ese. Yo se los puedo dar después, ¿verdad? ok. Hay varios pasajes en la Biblia. Gracias, hermano. Y por ejemplo, Pablo allá en Romanos dice que ya no hay nada inmundo en sí mismo, ¿verdad? Sino que eso fue nada más un símbolo. Ok, gracias. Representaba el pecado. Entonces, pero no era que el animal, era algo que Dios había hecho para que hicieran diferencia, ¿verdad? Entre lo que era sucio y lo que no era sucio. Pero la sangre de Cristo limpia todo, de todo pecado, ¿verdad? Entonces ya no hay barreras, ¿verdad? Podríamos decir. Tanto los judíos que son pecadores por ser humanos y los gentiles son pecadores por ser seres humanos. La sangre de Cristo vino a limpiarnos del pecado, vino a quitar eso, ¿no? Entonces, esos símbolos quedaron obsoletos, ¿verdad? Porque nada más eran símbolos. Pero hay otros pasajes, ¿verdad? En Romanos 15, 2 Timoteo, creo también lo dice. Todo eso después se los puedo dar, ¿verdad? Pero el caso es de que estamos viendo de que, ¿dónde nos quedamos? Ah, verso 16, tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Verso 17, por eso me ama el Padre, dice, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Y aquí es donde
en lo que Jesús está refiriendo a que el amor de Dios es libre, ¿verdad? Dios nos ama con libertad. Jesucristo no tenía por qué morir, no, o sea, no estaba obligado a morir, no estaba, no tenía la obligación de dar su vida por nosotros, pero lo hizo por amor, porque sabía que a través de su muerte nosotros íbamos a ser perdonados de nuestros pecados, porque Él iba a pagar por ellos, íbamos a tener acceso, ¿verdad? Íbamos a quedar limpios, ¿verdad? Íbamos a quedar restituidos, ¿verdad? En la presencia de Dios. Y todo eso Él lo hizo por amor, ¿verdad? Él no tenía que hacerlo ni recibió ni fue amenazado para que lo haga, ¿verdad? Él vino ya de su propia voluntad, ya estaba decidido desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios, que ya se había tomado esa decisión. Y luego dice el verso, tengo autoridad, dice Jesús, para entregarla, para entregar mi vida, y tengo también autoridad para volver a recibirla. O sea que aquí está hablando del poder, ¿verdad? El poder que él tiene, ¿verdad? Para poder hacer todo esto. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre, dice. O sea, que dé su vida y que pueda también luego resucitar. Todo esto, ¿verdad? Dar la vida por las ovejas. Y luego dice aquí, de nuevo, las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Acuérdense que ya les había dicho en el capítulo anterior que ellos estaban ciegos, que no podían ver el plan de Dios, no lo podían entender. Verso 20, muchos de ellos decían, está endemoniado, fíjense. Y aquí es donde podemos ver realmente que lo que Jesús dijo, que las ovejas de él oían su voz, le seguían y le conocían. O sea, desarrollaban un conocimiento cercano. Pero aquí podemos ver que estas personas, en el versículo 20, están totalmente diciendo con sus palabras que ellos ni oían la voz de Jesús, ni le seguían, ni querían tener un acercamiento con él, con Dios, porque estaban como oscurecidos su mente, ¿verdad? Estaba como con lo que vimos en el capítulo anterior, estaban ciegos, ¿verdad? No podían ver quién era Jesús ni entender qué es lo que él traía, ¿verdad? Entonces, por eso dice, muchos de ellos decían, está endemoniado y loco de remate, decían. O sea, está totalmente afuera de su juicio este hombre, lo que está diciendo, ¿verdad? Está queriendo decir que él es Jehová, que él es Dios, el Antiguo Testamento, que él es el buen pastor, que él dice que su padre lo envió y tiene autoridad para dar su vida y recobrarla. O sea, no cabía en la mente de ellos, ¿no? No cabía, no podían. Y precisamente con esta respuesta dan a entender de que ellos no estaban dispuestos a aceptar que Jesús sea su pastor, porque lo rechazaban, ¿verdad? Y luego el verso 21 dice, está loco de remate, dice, ¿para qué hacerle caso? Decían estas personas. Eh, no puede ser que él sea el buen pastor, no puede ser. Está tomando el lugar de Dios y no le corresponde a él a tomar ese lugar. Pues ellos no se podían dar cuenta, ¿verdad? Verso 21. Pero otros opinaban. Fíjese, acuérdense que ya dijo que las ovejas de él oyen su voz y le siguen. Dice, otros opinaban. Estas palabras no son de un endemoniado. Todo lo que él está diciendo no puede estar endemoniado, dice. O sea, ustedes se están yendo por otro camino, dice. Y luego ellos, los que decían, estaban a favor de Jesús, decían, no está endemoniado. Y luego dan una razón por la cual ellos dicen que no estaba endemoniado Jesús. ¿Puede acaso un demonio abrirle los ojos a los ciegos? Como diciendo, es imposible que un demonio venga a hacer el bien, que un demonio se dedique a ayudar a la gente. Los demonios vienen a hacerle daño a la gente, no a sanar a la gente, ni a preocuparse por las necesidades de la gente. Entonces, aquí podemos ver que cómo hay personas que sí pueden empezar a darse cuenta quién es Jesús, a sacar conclusiones, ¿verdad?
y hay otros que no, ¿verdad? Que se cierran y ahí es donde entra Jesús a ser el buen pastor. El buen pastor es de los que lo reconocen a él, oyen su voz, le entienden, lo siguen a él y empiezan a desarrollar una relación, ¿verdad? Con Jesús, con Dios. Y eso es lo que unos podían hacer y otros no podían hacer, ¿verdad? En otras palabras, que Jesús no va a forzar a nadie a que él sea, no se va a imponer él como pastor de alguna oveja, ¿verdad? Sino que realmente es aquel que humildemente lo reconoce y lo acepta y sabe que necesita de la ayuda de este pastor que a la vez es Dios, ¿verdad? Entonces, aquí es lo que estamos viendo, ¿verdad? Que todo esto pues tiene su aplicación, ¿verdad? Tiene su aplicación porque también pues nosotros podemos ver de que ahora pues toda aquella persona que está dispuesta a escuchar la voz de Jesús, de Dios, pues le empieza a seguir. Y cuando le va siguiendo, le empieza a conocer, empieza a descubrir. Es una relación que va en progreso, ¿verdad? Es progresiva, porque primero oye la voz del amor de Dios, de un Dios que nos ama, que viene a ayudarnos, que viene a bendecirnos. Y empezamos a confiar en aquello, empieza a nacer una fe, empezamos a confiar y empezamos a seguirle. Pero en que empezamos a seguirle, empezamos a descubrir que en realidad sí, Él nos vino a ayudarnos y a bendecirnos y a guiarnos y a dar su vida por nosotros y que ahora Él está más que dispuesto a ayudarnos a llegar hasta el final, ¿verdad? Hasta el final del propósito de nuestra vida. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, porque el tiempo ya ha avanzado, ¿verdad? Ya casi cumplimos una hora. Así que pudimos ver dos cosas, ¿verdad? Dos cosas importantes. Que Jesús dijo que Él es la puerta, o sea, el medio por el cual podemos entrar al reino de Dios. Podemos entrar a una relación con Dios. Y al mismo tiempo, esa puerta, ah, en esa puerta entran a través de la confianza, de la fe, entran a ser el redil de Dios, ¿verdad? El redil de Jesús. Pero al mismo tiempo esa puerta no deja entrar al maligno, ¿verdad? Para que le haga daño a las ovejas. Jesús es tanto el que nos permite entrar como el que nos protege, ¿verdad? Y nos cuida, ¿verdad? En ese caso la puerta, ¿verdad? Que ofrece salvación a estar a salvo a sus ovejas, ¿verdad? Aquellos que oyen su voz, aquellos que, ah, que quieren seguirle, ¿verdad? Y que quieren conocerle más a fondo, ¿verdad? Y cada vez el ser humano va descubriendo que el amor de Jesús, el amor de Dios es real, es verdadero, ¿verdad? Y que realmente nos ama, ¿verdad? Y la otra, que es el buen pastor, es porque él está dispuesto o ya estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, ¿verdad? Demostrando que en realidad su interés es genuino, su interés es verdadero y que estamos ahí, ¿verdad? Estamos ahí y que más adelante vamos a ver de que este pastor en las manos del pastor dice, nadie va a poder quitarme estas ovejas de mi mano. Dando a entender que en él podemos tener seguridad eterna, ¿no? Porque Jesús es eterno y su amor es eterno, ¿no? Entonces, hay algunos que estudian, han pensado, ¿verdad? Que Dios escogió a unos para salvación y otros para condenación, ¿verdad? Y entonces, y muchos piensan que porque Dios los escogió para salvación, está garantizada su vida, la vida eterna, y los que no escogió, pues también está garantizado que se van a ir al infierno o lo que sea. Pero en realidad la Biblia nos enseña a un Cristo que nos invita a seguirle, que nos llama. No es que hayan unos sido predestinados para vida y otros para muerte. No, el Evangelio es para todos. Cristo vino para todos, ¿verdad? Así que es el que oye la voz y el que lo sigue, el que empieza a tener una relación con él y descubre, ¿verdad? Descubre que el amor de Dios era para él, ¿verdad? Claro que hay gente que no la va a forzar Jesús a que lo crea en él ni que lo siga, aunque Jesús lo va a estar esperando siempre, ¿verdad? Porque él ya dio su vida por esas personas también. O sea que es bien interesante todo esto.
entender que el amor de Dios está para nosotros, para cuidarnos, protegernos, salvarnos y cuidarnos hasta el final de nuestra vida, ¿verdad? Porque aquí dice que, más adelante lo vamos a ver, que dice que Dios, el pastor, le da vida eterna a sus ovejas y nadie las puede arrebatar de su mano. Aquel que pone su confianza en Jesús, Jesús le garantiza que Él lo va a cuidar siempre, ¿verdad? Y hasta la eternidad, porque a eso vino, ¿verdad? A eso vino. Entonces no depende tanto de lo que nosotros hagamos por Jesús, sino de lo que Él ya hizo por nosotros y lo que Él está haciendo por nosotros y lo que Él hará por nosotros, porque Él es la garantía de que Él es todopoderoso y nos va a cuidar, nos va a proteger y no va a dejar que el lobo venga a arrancarnos de su mano, ¿verdad? Porque él tiene el control, tiene el poder. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos, por el tiempo. Y si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, pues me gustaría que lo puedan externar para que los demás hermanos lo escuchen, en fin. Voy a apagar la transmisión, les agradezco su participación, pero se pueden quedar ahí para comentar y para dialogar y despedirnos con una oración.